Hola, amados hermanos y amigos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a hablar un poco acerca de los eventos que Él explicó a sus discípulos cómo iban a sucederse. Aunque muchos dicen que estos eventos no están en forma cronológica descritos, pero hoy vamos a ver que esos eventos sí estaban de una manera cronológica bien detallados. Pero el apóstol Pablo dice algo muy interesante en la segunda carta a los tesalonicenses, porque él le dice que no se dejen llevar muy fácilmente por vuestra manera de pensar en cuanto a la segunda venida del Señor. Dice, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, con grandes señales y prodigios mentirosos para los que se pierden. Dice, pero también dice que hay quien al momento detiene a ese inicuo. Dice, pero cuando éste sea quitado de en medio, entonces aquel inicuo se manifestará. Y entonces el Señor lo matará con el resplandor de su venida. Así que de esto vamos a hablar en el día de hoy. Y sin más, comenzamos. Bien, en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dedica un espacio a hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4, en el versículo 13 de esta carta, leemos lo siguiente. Pero antes de entrar a leer, debo decir que debemos bendecir esta palabra y nos disponemos a dividirla correctamente, a partirla para que sea repartida y para que esta palabra llegue a vuestro espíritu y que esta palabra sea de edificación a cada uno de los oyentes. Amén. Así que en este momento voy a dar gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es bendita por siempre. Gracias por enviar tu palabra a nuestros corazones, porque ella es luz en nuestro sendero, es guía de nuestras vidas, para que no tropecemos nuestros pies en piedra alguna. Gracias por ella, y ahora nos disponemos a recibir este pan. Lo partimos
y los repartimos, estando conscientes de que todo debe ser en el nuevo pacto en tu gracia. Amén. Bueno, aquí, amados hermanos, dice en el verso 13 del capítulo 4, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Ahora bien, no quiero entrar en muchos detalles acerca de lo que ocurría en Tesalónica en ese tiempo, las pruebas que pasó el apóstol Pablo con sus compañeros de viaje y todo eso, porque quiero centrarme más en esto de la segunda venida del Señor. Amén. Ahora, el mismo apóstol Pablo pone un énfasis en que el Señor viene por segunda vez. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la redención está relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo, él siempre divide sus mensajes con el siguiente bosquejo: fe, esperanza y amor. Que es como una especie de patrón que utiliza, o de bosquejo que utiliza en casi todas sus cartas. Porque esto armoniza también con lo que él dice acerca de que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Esa sabiduría es justificación, santificación y redención. Ahora, este patrón o este bosquejo encaja uno con el otro, porque la fe es la justificación, porque dice Romanos capítulo 5 verso 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que la justificación es por la fe. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Así que la fe es la justificación. Luego dice en otro lugar que el fruto de la fe es la santificación. Entonces, la santificación
es el proceso de Dios en nuestras vidas, que no es sino la esperanza. La esperanza es todo lo que Dios trabaja en nuestras vidas mientras que nosotros estamos esperando su retorno, porque Él no quiere que estemos aquí ociosos y sin fruto. Entonces nos comienza a procesar y a limpiar. Ahora, esta santificación no es para salvación, sino que la salvación, que es por la fe, produce esta santificación. De manera que quien trata de santificarse para salvarse, entonces va en la dirección opuesta. Porque el principio es fe, y después esperanza, y después amor. O justificación, y después santificación, y por último entonces redención. Esa redención es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y es el cumplimiento de todo lo que Él prometió. Porque Él prometió y juró por sí mismo, dice, de cierto te bendeciré. Así le dijo a Abraham cuando él creyó a Dios. Y dice que se fortaleció en esperanza contra esperanza. Y entonces la culminación y la consumación de esa fe y esa esperanza es la redención. Esa redención es la glorificación de este cuerpo mortal, y eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, cuando seamos levantados del polvo. Y los que estemos vivos para esa época seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura. Entonces, la glorificación es la consumación de todo lo que Él ha prometido. Entonces, cuando el apóstol Pablo explicó esto a los creyentes de Tesalónica, entonces parece que, según dicen los historiadores, parece que comenzaron ellos a vender todo y a decir, bueno, no, el Señor viene ya. su venida es inminente y viene ya. Entonces empezaron a vender todo y a olvidarse de trabajar y de no hacer nada, porque el Señor viene ya, viene pronto. Entonces, motivado a esto, escribe la segunda carta. Y entonces en la segunda carta les dice lo siguiente. Veamos lo que le dice allí en la segunda carta. En la segunda carta les dice así. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow. Ciertamente esta palabra es catastrófica para los que se pierden. Pero para los que creemos en el Señor, es una bendición saber que en medio de todo ese caos y en medio de toda esa confusión y toda esa iniquidad y esa maldad, nosotros hemos sido salvos por su gracia. Porque todo esto de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí ha sido reservado para el último día. Ha sido reservado para que sea quemado. Porque ese es el día de la ira del Señor. Porque nosotros hemos sido salvos ¿de qué? Bueno, hemos sido salvos de la ira de Dios. Porque por causa de la maldad, por causa de la iniquidad, por causa de la transgresión del hombre y del pecado y toda esa maldad, Dios está airado con toda esa generación. Pero como Dios es bueno, es un Dios de gracia, y Él nos engendró. Y entonces Él nos amó, dice la palabra de Dios. Entonces nos ha preservado y ha enviado a Jesucristo para que nosotros seamos salvos de esa ira, que ciertamente vendrá. Entonces, la única manera de entrar en esa arca, por decirlo así, es a través de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, somos justificados por esa fe, porque hemos creído a su palabra. Y entonces entramos en el reposo. Esa arca es el reposo de Dios. Entonces esa arca va a estar allí como una fortaleza de protección para los hijos de Dios. Porque cuando se llegue el día y la hora exacta, esa puerta se cerrará y entonces el juicio va a caer. El juicio va a caer contra toda esa generación inicua, toda esa generación perversa y esa generación que no tiene al Espíritu porque no son nacidos de Dios y que han derramado la sangre de los hijos de Dios, de los justos, y les han perseguido, los han maltratado, los han vituperado, los han martirizado, y
Dios no tiene por inocente al culpable. Y entonces su ira viene a quemar toda esa cizaña. Y esto va a ocurrir en el último día. Ahora bien, aunque él dice que ciertamente viene a hacer ese juicio, dice que su venida no tarda. No tarda porque para él el tiempo no pasa. Para nosotros sí, pero para él no. Pero dice el apóstol Pedro que hay algunos que tienen su venida por tardanza, pero en realidad él lo que está haciendo es ser paciente para que todos los hijos de Dios que han de ser salvos procedan a arrepentimiento y vengan a Cristo, porque Él va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús, porque después, al final, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Y dice el apóstol Pablo que entonces Dios será todo y en todos. Ahora, para ir detallando estos versos, el apóstol Pablo dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Primero que todo, hay que entender que cuando el apóstol Pablo escribió estas cosas, todavía la ciudad de Jerusalén no había sido destruida, ni el templo tampoco había sido destruido. Esto sucedió antes del año 70. Entonces, conociendo esto, podemos entender lo que el apóstol Pablo quiso decir en algunos de estos versos. Veamos, sigamos adelante. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, con respecto a esto, vemos hoy por todas partes que se enseña de que este hombre de pecado y que el hijo de perdición es una persona y que es un solo hombre, y entonces ellos dicen que es el anticristo. Dicen que es el anticristo y que especialmente la teología premilenialista e incluso la postmilenialista dicen que Jesucristo viene antes de 7 años de supuesta tribulación que va a ocurrir en los últimos días, es decir, en estos tiempos. 7 años de tribulación, Él viene antes de los 7 años de tribulación, y entonces a la mitad de los 7 años, el templo de Jerusalén tiene que estar levantado, y entonces el anticristo viene y se sienta allí, y entonces hace un pacto con muchos, y entonces él traiciona ese pacto y pone una abominación desoladora ahí, y entonces traiciona al pueblo judío, y entonces viene esa persecución, esa tribulación que
que ellos dicen que es la gran tribulación. Y entonces al final de esos 7 años, entonces Jesucristo regresa otra vez, pero esta vez regresa no por sus santos, sino con sus santos. Y entonces aquí establece el milenio, que son 1000 años físicamente aquí en esta tierra. Y entonces él va a ser como un político que va a reinar allá en Jerusalén, la Jerusalén de aquí abajo, por 1000 años. Y entonces después de esos 1000 años, entonces el diablo va a ser suelto otra vez por un poquito de tiempo. Y entonces dice que entonces ahí es cuando desciende fuego del cielo y consume a todos. Bueno, les hago un resumen a grosso modo de todo esto, porque todo esto es un absurdo. Es un absurdo porque en ninguna parte de las Escrituras dice que van a haber 3 venidas de Cristo. Porque las Escrituras dice bien claro, y el apóstol Pablo lo dice, que Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora bien, si Él viene en un supuesto antes de un milenio, antes de unos 7 años de tribulación, las Escrituras dicen que cuando Él viene, nosotros vamos a ser transformados los que estemos vivos. Y antes de nosotros, los que están muertos se levantarán. Ok, cuando esto sucede, todos recibimos cuerpos glorificados. Ahora, vamos arriba al cielo con cuerpos glorificados. Con un cuerpo glorificado, la carne es oculta de lo físico, no se puede ver, porque es un cuerpo espiritual. Su cuerpo espiritual es invisible. Ahora, nosotros supuestamente vamos a estar arriba en el cielo recibiendo galardones y premios por todo lo que hicimos, etc. Y entonces después de esos 7 años regresamos. Pero en esos 7 años dice que hay unos que los que se quedaron, los que no se fueron en el rapto, entonces dicen ellos que tienen que pagar con su vida después para ser salvos. Eso es grotesco también, puesto que las Escrituras enseñan claramente, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y la salvación no es por obras, y eso incluye el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en cualquier época. La salvación ha sido siempre y será siempre por la gracia, a través de la fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, todo lo que se decía en los profetas, por ejemplo, Isaías decía que Dios estaba obstinado de los sacrificios, que Él no quería esos becerros, esos toros, palomas, animales, todo ese sacrificio, no lo quería. Por eso envió a un cordero sin mancha, perfecto, puro, que fue Jesucristo mismo. Cuando Jesucristo muere, Él es el Cordero de Dios, y todo ese sistema sacrificial ya no cuenta. Así que Cristo, cuando murió, muere una sola vez y para siempre. Y Él quita el continuo sacrificio ese que se estaba haciendo. Y cuando Cristo murió, nosotros morimos en Él. Y Él resucitó y nosotros resucitamos en Él. Y nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Ahora, todo este absurdo de que nosotros
nos vamos en un rapto, entonces hay otros que se quedan aquí y esos no se van a salvar por la fe ni por la gracia, sino que tienen que pagar con su vida y que les van a cortar la cabeza, les van a decapitar la cabeza. Todo eso es mentira. Porque la palabra de Dios es sencilla y no apoya toda esta locura del premilenialismo y postmilenialismo y todo eso. Porque pues, la palabra de Dios es clara. Las escrituras dicen que cuando el Señor habló de la parábola del trigo y la cizaña, Él dice, bueno, el campo, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La cizaña son los hijos del malo. Dice, y el trigo son los hijos del reino. Dice, los segadores son los ángeles. Y dice, y la siega, dice, es el fin del siglo. Entonces, en el fin del siglo, el Señor viene a separar la cizaña del trigo y entonces a la cizaña la va a quemar y al trigo lo va a poner en su granero. Ese es un solo evento. No como dice este premilenialismo que dice que Él viene antes del milenio. Entonces ahí se supone que tiene que haber una resurrección y una transformación del cuerpo para estar en el cielo. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, el cielo, no puede entrar allí. Entonces, después hay que bajar otra vez. Entonces ya aquí viene otra segunda venida, después de los 7 años. Y entonces cuando establece un milenio, y entonces al final del milenio, que desciende fuego del cielo. Eso es lo que Pablo dice, que Él va a matar al inicuo con fuego, que es con el resplandor de su venida. Ese es el fuego del cielo que desciende, es Cristo viniendo a quemar la cizaña. Entonces aquí tenemos una tercera segunda venida. Entonces todo eso es una locura. Entonces, bueno, hay muchos más detalles acerca de esto, pero en realidad ese no es el tema principal, pero pongo este ejemplo para que nosotros veamos que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Él vino por primera vez en carne y la segunda vez viene con un cuerpo espiritual para arrebatarnos, y cuando nosotros nos reunamos con Él, estaremos allí para siempre con el Señor. Eso es lo que acabamos de leer en Tesalonicenses. Dice que cuando nos reunamos con Él, la primera vez es una sola vez y para siempre. Luego vamos a estar para siempre con el Señor. Aquí la única vez que nosotros bajamos a algún lugar es a un cielo nuevo y una tierra nueva, porque dice el apóstol Pedro que el primer cielo y la primera tierra arderán, todos sus elementos arderán y serán quemados, porque nosotros esperamos es cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Y Apocalipsis nos dice claramente de que el Señor dice que Él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y dice, porque el primer cielo y la primera tierra ya no eran más, y el mar no existía más. Entonces, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, es donde desciende la nueva Jerusalén. Allí. No dice que va a descender aquí, en este primer cielo, en esta primera tierra, puesto que todavía está esa Jerusalén ahí. Entonces, ¿cómo van a estar dos Jerusalenes?
Y entonces, si los creyentes tenemos cuerpos glorificados, entonces vamos a estar con cuerpos glorificados mezclados aquí con quién, con quienes no tienen cuerpos glorificados. Todo eso es un enredo bien enredado, y que valga la redundancia. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le explicó a los discípulos cómo iban a suceder las cosas, Él lo dijo bien claro. Y como estas teologías tienen ese enredo, entonces ellos, al ver que el relato de Cristo no encaja en su teología, entonces dicen que lo que Cristo dijo no lo dijo de forma cronológica. Pero Cristo sí lo dijo en forma cronológica. Y eso es lo que vamos a ver aquí en Mateo. ¿Verdad? En Mateo, en el capítulo 24. Que ahora sí entramos aquí en materia. Ustedes dirán, bueno, pero esta introducción estaba un poquito larga, pero es importante hablar de todas estas cosas antes de entrar de lleno en materia, para que tengamos una idea más clara y más general de en qué terreno estamos pisando. Bueno, entonces, fíjense, aquí el Señor Jesucristo, cuando habla con los discípulos, le dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es curioso ver que dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Generalmente se cree que es que vienen unos diciendo: mira, yo soy el Cristo, yo soy. No, aquí lo que está diciendo es que vendrán muchos diciendo que Él es el Cristo. ¿Por qué? No van a venir en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo. Aquí lo que dice el texto es que vendrán muchos en el nombre de Jesús diciendo que Jesús es el Cristo, pero que estos que dicen que Jesús es el Cristo engañarán a muchos. ¿Sí ves? Por eso es que cuando leemos con detalle es que nos damos cuenta de lo que realmente dice el texto. Entonces dice: porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Quiénes son esos que vienen en su nombre? Esos que él dice en el mismo Mateo capítulo 13, en la parábola que dice: bueno, vendrán muchos en aquel día diciendo Señor, Señor. Y dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos. ¿Y qué les dirá él? Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que nunca los conoció, porque no fueron engendrados por Dios. Porque los que son conocidos por Dios es porque son engendrados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y estos que él dice aquí, dice que vendrán muchos en mi nombre, porque ¿cuál es el nombre? Jesús. Vendrán en el nombre de Jesús, ¿verdad? Diciendo que Él es el Cristo. Y engañarán a muchos. Dice, y a muchos engañarán. Entonces, aclarado esto,
continuó diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto que el Señor está hablando tiene una simbología que es una sombra de algo que había de venir. Esa nación contra nación, eso la simiente mala contra la simiente de Dios. Es parte de eso también. ¿Sí? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense, aquí todo esto que el Señor dice aquí es como un resumen de todo.